Bueno, buenas noches, colegas. Comenzamos esta tercera semana y vamos a hablar de la responsabilidad profesional del personal de salud. Hemos quedado en la anterior clase en las 4 formas de supuesta responsabilidad por mala praxis. Hemos hablado de la negligencia, de la imprudencia, de la impericia y de la inobservancia a la normativa. Ahora vamos a hablar ya de la responsabilidad profesional. También hemos hablado que el error médico, el evento adverso y la iatrogenia no deberían ser punibles, si bien se deben a una responsabilidad, la iatrogenia, sobre todo el personal de salud al médico, pero nunca lo ha hecho con intención y se ha seguido con la normativa. El evento adverso y el error médico puede deberse a la responsabilidad del médico, pero generalmente también a otras circunstancias, entre esas a hechos inherentes al mismo paciente o al sistema, a la estructura del establecimiento de salud, etc. Muy bien, ahora vamos a entrar a la responsabilidad profesional. Y vamos a hablar de la responsabilidad médica, a la responsabilidad del personal de salud, y habíamos dicho que es el compromiso de responder por el acto médico y la obligación de reparar o indemnizar eh, las consecuencias por un daño o un perjuicio en el ejercicio de la profesión. Entonces, la responsabilidad médica se refiere a la responsabilidad en general del médico en el ejercicio de su profesión. O sea, todo lo inherente en el ejercicio. Estamos hablando en el acto médico, en el proceso de salud o enfermedad, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico. Puede haber una responsabilidad administrativa, puede haber una responsabilidad civil y penal y de otro tipo. Nosotros vamos a regirnos a estas 3 formas de responsabilidad. En la antigüedad ya había un carácter sagrado, un carácter místico de los médicos, ¿no? Ya se le colocaba una pena o cualquier indemnización pecuniaria. En Hammurabi, el rey de Babilonia, ya es un código antiguo que ya hablaba de la supuesta mala praxis. La ley aquilana de Roma ya establecía en los 12 tomos, los 12 tomos, la responsabilidad ética, administrativa, civil y penal. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad médica es la obligación que tiene todo el médico, todo el personal de salud, responder por las consecuencias perjudiciales de los actos cometidos en el ejercicio de la profesión. Puede haber, son motivo de varias demandas, por ejemplo, la demora del diagnóstico, los errores de diagnóstico, un cuidado o seguimiento inadecuado de parte del personal de salud o del médico, tratamientos incompletos, agravación de la enfermedad primaria o que fue motivo de hospitalización, accidentes terapéuticas y consecuencias fatales de una acción no regida a la norma. Entonces, repasando, hablamos de la culpa médica. El caso fortuito son hechos extraños al accionar del hombre, pueden ocurrir al azar, es una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha previsto el resultado porque este no era previsible. Por lo tanto, no puede ser imputado. En este caso fortuito está el error médico, está el evento adverso y también la iatrogenia. La culpa ya es la falta necesariamente de la intención de dañar, o sea, no hay intención de dañar, pero sí hay negligencia, hay desidia, hay impericia, hay imprudencia, hay falta de precaución, hay descuido, hay inobservancia de la normativa, que como consecuencia va a ocurrir un daño, un perjuicio, ¿no? Que va a frustrar el incumplimiento de una obligación
que ya debe ser imputada por más que no se tenga la intención. Y el dolo, hay intención deliberada de producir daño. Se entiende cognitivamente que eso no se debe hacer, pero a pesar de ello se tiene la voluntad de hacerlo. El aborto, el certificado falso, están dentro de la responsabilidad médica con dolo. Entonces, la culpa médica es un defecto de una conducta indebida, ya sea por voluntad, ya sea por intelecto, positiva o negativa, quiero decir, por comisión, también por omisión, de evitar o prever un daño, incumpliéndose algunas obligaciones, algunos deberes, la normativa, los protocolos de actuación, etcétera, preexistentes, que van a llevar a un daño, a un perjuicio al paciente, y que obviamente la normativa, o sea, la ley, ordena su reparación. El acto médico no se hizo con la intención de hacer daño, obviamente, pero por la falta de previsión no se pudo el daño. Y dentro de esta acción médica que causa daño está la negligencia, está la impericia, está la imprudencia, está la inobservancia a la normativa, que como sabemos son las 4 formas de responsabilidad profesional por mala praxis médica. Entonces, el ordenamiento jurídico impone al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas por el perjuicio de la actividad profesional. Entonces, esta actuación profesional del médico y paramédico se tiene como impericia, imprudencia, negligencia y mala conducta profesional. Entonces, esta responsabilidad médica, reiterando el concepto que es la obligación que tiene el médico o el personal de salud de reparar faltas cometidas en el ejercicio de la profesión, con la indemnización de la persona que sufrió el daño y que puede sufrir una pena. Dentro de esta responsabilidad médica tenemos la responsabilidad administrativa, que son infracciones de carácter administrativo por acción u omisión, incumpliendo normas legales, reglamentos, etcétera, sujetas a responsabilidad de la ley, sujetas en realidad al reglamento interno de los sedes, de los hospitales, a la normativa que puede llevar a procesos sumariantes y estar dentro de las faltas de carácter administrativo. También puede haber una responsabilidad civil desde el momento en que un paciente o un agente, perdón, de salud acepta que ingrese un paciente a un establecimiento. Desde que comienza la atención de un paciente, nace un contrato de cumplimiento obligatorio de hecho. En el momento que ingresa al hospital, estamos aceptando su demanda y nosotros estamos dando una oferta. Entonces, el médico tiene la responsabilidad civil directamente. Si hay un acto imprudente, inexperto o impericia o negligente que va a producir daño al paciente, el médico debe hacerse responsable de la indemnización causada por el daño, por los perjuicios. Perdón. Que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, que ya después lo vamos a terminar de explicar. Entonces, la responsabilidad administrativa surge cuando el médico infringe los preceptos del Código de Salud, de la Ley 3131 y de los reglamentos correspondientes, incluso constitucionales. Desde el artículo 38, 37 hasta el 45 es lo que se refiere específicamente a salud, fuera de los principios generales de preservación de la vida, del derecho a la salud, etc. Y esto va a llevar a una independencia de cause o no cause daño en la salud del paciente. Y obviamente ese daño, este perjuicio,
va a tener un valor de resarcimiento del mismo. Entonces, ya hablando de la responsabilidad civil, puede haber de tipo contractual, donde se origina un incumplimiento de obligaciones a través de un contrato. ¿Cuándo hemos firmado el contrato? Cuando usted ha hecho firmar el consentimiento informado. Tiene todas las características de un contrato, porque usted ofrece un servicio, de alguna manera explica el servicio, explica los beneficios de hacerse esa intervención, pero también explica los riesgos de no realizarse, las complicaciones y las secuelas que pudiera haber. Entonces el paciente acepta o no que se le haga ese procedimiento y usted acepta realizarlo. Ambos firman, puede haber un testigo. Entonces tiene todas las características de un contrato de trabajo. Puede haber una responsabilidad civil extracontractual cuando se origina en el daño al patrimonio de otra persona con que no puede existir un vínculo contractual. Por ejemplo, cuando se rompe el deber de diligencia, el cuidado y la prudencia. En el extracontractual está el documento, está el servicio o el contrato de hecho. Cuando usted acepta que ese paciente ingresa al consultorio y usted empieza a dar su servicio. Ahora, la culpa puede ser omisión de cálculo, falta de previsión de un resultado desastroso. Pese a que habíamos dicho que el ejercicio médico no es resultadista, es probabilístico, es de procesos. Mientras que sí, nuestro sistema jurídico es de resultados, es positivista. Entonces, tiene que haber, pero 4 hechos para hablar de una responsabilidad civil. Primero tiene que haber el hecho. O sea, tiene que haber ocurrido la relación médico-paciente, la atención de un paciente, porque si no hay ese hecho, no habría nada, ¿no es cierto? Segundo, como producto de esta atención médica, o sea, de este hecho, se produzca daño o perjuicio. Entonces, si se produce un daño o un perjuicio en el ejercicio de la profesión producida en este hecho que se llama acto médico en el proceso de salud o enfermedad, el daño va a determinar una culpa. ¿Ya? La culpa es un elemento subjetivo, se establece por relación con el hecho, hay la voluntad del presunto responsable, etc. El daño es la lesión al patrimonio, al aspecto económico, pecuniario, a la salud del paciente. Pero si bien entre el daño y la culpa tiene que haber un nexo causal, una relación causal, que no es la necesaria de producir el daño, pero es la que va a conectar o el efecto entre el hecho y el resultado del daño. Si no hay esos componentes, esos 4 componentes de hecho, de daño, de culpa y nexo causal, no hablamos de una responsabilidad civil. Entonces, ¿qué es la responsabilidad civil? Es la obligación de resarcir en lo posible el daño causado y los perjuicios inferidos, ya sea al mismo paciente o un tercero, ¿no? En ejercicio de la profesión. Una persona es responsable civilmente cuando está obligada a reparar un daño sufrido, más si la responsabilidad civil supone un daño cuya víctima pide reparación. Entonces, la responsabilidad civil da una reparación y no una sanción. Que quede claro eso en lo civil, porque ya hemos visto lo que dice el artículo 39. En la segunda parte habla de que el Estado sancionará un hecho, ya sea de negligencia u responsabilidad en el ejercicio de una profesión. Ya está adelantando que sancionará la mala praxis. Pero para que haya sanción ya vamos a ver que esto tiene que estar tipificado como delito. Entonces, siguiendo con lo que es la responsabilidad civil, hay algunos requisitos esenciales. Primero, tiene que haber un daño y un perjuicio al paciente. Segundo, tiene que haber la culpa y un vínculo de causalidad entre esta culpa y el perjuicio. Así sea contractual.
Dentro del resarcimiento ya del daño hay tres formas. Judicialmente, donde los tribunales, por una causa contradictoria, de acuerdo a peritajes establecidos, sobre todo qué cuantía debe cubrirse, los informes periciales desempeñan ese papel considerable del cálculo de cuantía que se debe resarcir. También se da por convención, o sea, una cláusula dentro del contrato y por vía legal, donde el poder público, mediante normas expresas, puede eximir o no de una indemnización fijada ya previamente. Muy bien. Ahora hablamos de la responsabilidad penal. Y este concepto de culpa, en un libro trabajado por el doctor Wildes Castillo, que se llama Borracho, es un libro de jurídico, es un libro de derecho penal, en donde habla que la culpa en el aspecto de salud es toda imprudencia, toda impericia, negligencia o incumplimiento de las normas que tiene como resultado que una lesión puesta en peligro por el bien jurídico. Y el bien jurídico de todo país, de toda nación, de todo estado es la vida de sus ciudadanos. Además de violentando el deber objetivo del cuidado, que es lo que nos da la profesión médica, que nos da la profesión de salud. Entonces, este concepto de culpa para mí es uno de los que más se puede adentrar a todo esto de responsabilidad profesional, toda imprudencia, impericia, negligencia, incumplimiento a las normas que tiene como resultado la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, violentando además el deber objetivo del cuidado. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. O puede poner en peligro la vida, la vida del paciente, del bien jurídico, que cause la muerte, o puede haber lesión que cause incapacidad, ¿ya? Que cause secuela, sea anatómica, sea funcional, sea estética, etc. Porque no va a producir dos cosas, o sea, o va a producir lesión o va a producir la muerte o puesta en peligro la vida de esta paciente. Pero ejerciendo el deber objetivo del cuidado, que lo hemos hecho en el juramento, hemos visto el juramento hipocrático en la última semana del anterior módulo, me parece. Entonces, está. Dentro de los delitos penales, el artículo 274 habla de las lesiones culposas. El que culposamente causare a otro alguna de las lesiones previstas en ese capítulo puede ser sancionado con una multa de 240 días o una prestación de trabajo al Estado de un año. Un día multa es más o menos 80 o 90 bolivianos de acuerdo al salario mínimo. Entonces ustedes pueden multiplicar por 240 y eso es lo que tendrían que resarcir por una lesión culposa. El delito de lesiones, el artículo 270 y 271, el 270 habla de las lesiones gravísimas, que ha sido modificado por la ley 348. Y dice que se sancionará con una privación de libertad de 5 a 12 años quien de cualquier modo ocasionare a otra persona una lesión, un daño, un perjuicio, con las siguientes consecuencias. Primero, que hay una enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial múltiple. O sea, si como producto del acto médico usted deje una discapacidad a una persona. Que haya daño psicológico o psiquiátrico permanente. La verdad que no hay un baremo todavía que pueda determinar objetivamente hasta dónde hay un daño psicológico y psiquiátrico. ¿Ya? Una debilitación permanente de la salud o pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una función. Incapacidad permanente para el trabajo que sobrepase los 90 días. Antes de la ley 348 era 180, ahora es 90. Dejar marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo. Según la doctrina, es en el rostro. Cuando hablamos de marca indeleble, es una marca que no va a desaparecer naturalmente. No tiene que ver con la
con la acción de un cirujano plástico o reconstructivo. No, que la marca desarrolle naturalmente los 7 o 10 días de cicatrización y producto de ello deje la marca que no desaparece en la percepción. Deformación permanente es la que cause a la percepción un estado de rechazo al que percibe, rompiendo la armonía anatómica, en este caso del rostro. La doctrina habla así, pero la ley ha dicho a cualquier parte del cuerpo, sin definir qué parte del cuerpo es visible, todo. Peligro inminente de perder la vida. Y obviamente, cuando y esto va por los pediatras y demás, cuando una víctima sea niño o adolescente, la pena se agrava en 2/3. O sea, si es 5 más 4, 16 años. O sea, si es 5, 2/3 van a ser 3 años, 8 años. ¿Ya? El 271 habla de la lesión leve y grave. Será grave cuando se sancione con una privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasionar a una persona un daño físico o psicológico no comprendido en el artículo anterior, 270, pero que derive una incapacidad para el trabajo entre 15 y 90 días. La mayoría de las lesiones que cause por supuesta mala praxis está aquí. Desde una cirugía por peritonitis, por profesión de un órgano, que más o menos son 45 a 60 días, está aquí. Desde una fractura de tabique nasal con desviación que se da 21 días, está aquí. Entonces hay un mundo, hay un baremo, que en los otros países ya se ha solucionado. Por ejemplo, si ustedes bajan el baremo de la Comunidad Europea, es como casi 400 páginas, y por cada patología tiene un puntaje y tiene un resarcimiento, pero también tiene qué incapacidad va a causar. Si la incapacidad fuere de hasta 14 días o menos, se impondrá al autor una sanción de trabajos comunitarios de 1 a 3 años, de acuerdo a la instrucción que determina el juez. Y lo mismo, si la víctima sea un niño, una niña, niño o adolescente, la pena será agravada en 2/3. Hablamos del homicidio culposo, el artículo 260. El que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en una reclusión de 6 meses a 3 años. Es cierto, si le dan 3 años y no tiene antecedentes, bueno, con perdón judicial, no va a entrar, pero tiene antecedentes ya. O sea, servidor público ya no va a poderlo ser. Pero aquí hay otro aspecto más importante. Si la muerte se produce a consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la reclusión puede ser de 1 a 5 años. Y ahí sí, la persona podría entrar. Pero si no le han encontrado absolutamente nada de todos los hechos, le van a agarrar con el 154, que es el incumplimiento de deberes, donde dice que toda servidora o servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare, hacer o retardare algún acto propio de sus funciones, será sancionado con una privación de libertad de 1 a 4 años. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que hay un bagaje. Aquí faltaría la lesión sería de muerte. Muchas veces entra un servicio de emergencias, un paciente con un abdomen, trauma abdominal abierto por arma blanca, pero se complica con las cirugías y se muere. Muchas veces al colega que ha atendido este caso se ha visto que los han imputado por lesión seguida de muerte. Y el caco, bueno, la persona que ha atacado con el arma blanca está ahí, porque no se le puede decir que sea homicidio por eso. Será delito de lesiones. Algunos otros delitos, por ejemplo, el 216, delitos contra la salud pública.
incurrirá una privación de libertad de 1 a 10 años el que realizare otro acto que de una manera afecte la salud de la población. No sé si las fiestas masivas, no tener la cobertura necesaria de la protección, de los equipos de protección, valga la redundancia, ahora, en la pandemia por el COVID-19, se aplica este delito, creo que sí. ¿Ya? El 271, y esto va para los médicos de primer nivel y de los ginecólogos y obstetras. Y esto ha sido modificado por la ley 348. Artículo 271 bis, esterilización forzada. La persona que prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o permanente, sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado, o de su representante legal en caso de una persona con discapacidad intelectual severa, será sancionado con una privación de libertad de 5 años. No dice de 1 a, dice de 5 años. O sea, si usted es consultorio va a colocar un parche, va a colocar un dispositivo intrauterino, y no ha hecho firmar un consentimiento escrito y expreso, puede ocurrir que vaya con su pareja, aunque no tiene por qué decidir, y la señora se niegue de que usted le ha autorizado, que por ejemplo, se le ponga un dispositivo, o peor, ligación de trompas. Incluso en pacientes con salud mental, o sea, alterada, ¿ya? No se le puede hacer una ligadura o poner un método anticonceptivo si no se tiene su autorización o del representante legal, porque entendemos que él está, primero que debería estar declarado interdicto para que el representante legal tome la decisión. Entonces, esto es muy complicado, incluso para pacientes en salud mental, que se tienen que hacer algunos tratamientos que, ojo, no es que no esté dentro de las funciones, técnicamente es bastante respaldado, pero con este artículo hay que tener mucho cuidado. Asumimos que todos estos delitos son culposos. Asumimos que no había la intención de realizar, pero no es así. Hay el dolo, lamentablemente, en el ejercicio profesional, en el médico o del equipo de salud. Y el dolo se define como conocimiento, o sea, capacidad cognitiva, y voluntad, capacidad volitiva, de realización, ¿ya?, de un delito. Ya, o sea, de un tipo objetivo que tenga antijuricidad, tipicidad y pena. Y eso se incorpora esos componentes a un delito. Que se tenga un elemento intelectual, conocimiento de que eso no debe realizarse, pero tenga un componente anímico o motivacional, o sea, voluntad de hacerlo. Y si asumimos eso y podemos hablar del delito médico doloso, es todo acto médico o del personal de salud de acción u omisión efectuado de manera voluntaria, conscientemente deseado, que transgrede el ordenamiento jurídico. El artículo 14 del Código Penal, que habla del delito doloso, nosotros le hemos aumentado lo médico para la exposición. El delito médico doloso, que en realidad es el delito doloso, consistiría en toda acción u omisión voluntaria, penada por ley, que es ejecutada por el médico cuando se encuentra ejerciendo o desempeñando la labor profesional, ya sea en un ámbito público o privado. ¿Qué ejemplos vamos a tener dentro de los delitos dolosos? El delito de falsedad material. El artículo 201 del Código Penal tipifica como falsedad ideológica en el certificado médico. Ya, o sea, si usted certifica para beneficio o en contra de una persona un certificado donde usted sabe que no existe esa patología, incluso sea de favor, es un delito. La violación del secreto profesional, en su artículo 302, en el inciso segundo del Código Penal.
Después, el artículo 245 bis y todo el párrafo tercero del Código Penal. Y el aborto es un delito doloso. El artículo 263 dice, incurre en delito de aborto, el facultativo que causara la muerte de un feto en el seno materno o provocara su expulsión prematura. Hay dos conceptos de aborto desde el punto de vista obstétrico, que es la interrupción del embarazo de un producto menor a 20 o 22 semanas y menor a 500 gramos de peso, que se supone no es viable. Pero desde el punto de vista médico legal, aborto es cualquier interrupción del embarazo mientras el producto no sea viable y sea de tipo intencional. Abusos sexuales, que en realidad no es algo en ejercicio de la profesión, es un delito público común, delito que cualquier ciudadano lo puede cometer. Recetar sustancias o drogas o estupefacientes dentro de sustancias psicotrópicas están dentro de la ley 913, ley de lucha de tráfico ilícito de sustancias controladas, que sustituye a la ley anterior 1008. Hay ciertos medicamentos que no podemos darlos, por ejemplo, los médicos de primer nivel, que es de uso psiquiátrico, de uso neurológico, que ustedes saben que hay recetas valoradas que lo da la FELCN y se lo tienen que dar. Incluso hay ciertas sustancias que, bueno, las recetas se quedan en farmacias que llevan los datos del paciente al cual se está recetando. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del procedimiento en caso de una queja por mala praxis médica. Primero, cuando hay un reclamo, cuando hay una queja, cuando hay un conflicto de intereses individual que puede ser institucional en el hospital, y ustedes ya lo saben, porque ya hemos llevado el primer módulo, se hace una auditoría médica interna especial de acuerdo al numeral 4.6 del artículo 4 de la norma técnica de auditoría en salud. O sea, en realidad es norma de auditoría, manual de auditoría y norma técnica, el enunciado completo, que está aprobado bajo la resolución ministerial 090/2008 del 16 de febrero del 2008, que dentro de sus recomendaciones puede ser un proceso administrativo y recomendar que se haga una auditoría externa. Ante una denuncia de mala praxis, siempre te denuncian mala praxis, se hace una auditoría médica externa, antes era el INASES, la CINSA, ahora es la ASUS, pero la ASUS solo lo hace a la seguridad a corto plazo y el sistema público de salud lo hace al subsistema público y al subsistema privado con o sin fines de lucro. Hay recursos de conciliación, de apelación, pero dentro de sus recomendaciones se puede hacer un proceso también administrativo, pero también al encontrar evidencias de responsabilidad profesional por mala praxis, se puede a la autoridad de legitimación activa, que ustedes saben que es el director del CEDES y el ministro de Salud, de que se remita este proceso al Ministerio Público. De no hacerlo, hay el incumplimiento de deberes por la autoridad a la cual se está recomendando. Entonces, cuando ya hay una denuncia o una querella en el Ministerio Público o en la policía, ya en la normativa es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Ya comienzan los actos investigativos, ya se da declaraciones que causan incomodidad a las personas, copias, informes, auditorías, peritajes médicos forenses. Se realiza pericias por el IDIF o por el ICUP y cuando es entre particulares se hace pericias de parte. Y si hay elementos de convicción, se va a hacer una imputación formal donde ya hay una limitación al derecho a la libertad. Puede haber detención, arraigos, presentaciones.
hay una limitación al derecho a la propiedad, hay una anotación preventiva de bienes, hay un secuestro de los mismos, etc. Dentro del Código de Procedimiento Penal, cuando ya se tienen los elementos de convicción, se ha hecho una investigación, por eso que no tiene sentido que en este anterior paso de imputación se pida recién auditorías. Si se supone que el fiscal y el Ministerio Público acepta porque hay elementos de convicción, se supone que ya ha habido las auditorías que dan responsabilidades generales. Aquí es el momento de pericias, pero como hay no conocimiento de algunos profesionales abogados que asisten a las partes, dejan que se cometa esos errores. Ni el fiscal ni el juez saben que tiene una legitimación activa en los procesos, en los solicitudes de auditorías. Sí son autoridades competentes ya en este proceso de controversia, que en ambos casos, ¿no? Se hace un proceso ya. Hemos hablado de esto un poco en la tercera o la segunda semana, cuando hemos hablado de la mediación, conciliación y arbitraje. Entonces, cuando ya se va a una fase de acusación, ya se va a un juicio oral y público, donde hay el resarcimiento de costos, gastos y demás, hay una condena, hay privación de libertad. Recién el caso debería tener publicidad por relevancia social y no al revés, que ni siquiera hay una imputación ni una queja, pero ya por una criminología de masas, se va el término, o los sistemas de comunicación incluso pueden presionar a que haya procesos con condena. Obviamente hay pérdida de la posibilidad de función pública, porque va a tener una sentencia ejecutoriada y va a haber un pago por responsabilidad civil. De eso no se va a poder evitar. Vamos a ver un video con respecto a esto. Fui sometida a una cirugía de abdominoplastía, una lipo con una abdominoplastía, la cual después derivó en una tromboembolia pulmonar bilateral. Fui ingresada en terapia intensiva en el sanatorio americano por el tromboembolismo pulmonar bilateral. Después de eso me trasladaron al IPS. Estuve en el sanatorio americano estuve 3 días, en el IPS estuve 5 días más. Después pasó ya el tema de la tromboembolia pulmonar, fui dada de alta. Antes que sigas contando, Celia, ¿me puedes mostrar nuevamente? Celia, te voy a pedir que te pares un ratito, porque ella nos va a mostrar, Juan Carlos, de qué manera ella quedó. Así quedaste, Celia, después de esta cirugía. Sí, mi cuerpo habla. Las secuelas que yo tengo son irreversibles. Todo lo que estoy pasando y lo que ya pasé, para que estoy denunciando para que ninguna otra mujer, madre de familia, tenga que pasar por todo lo que yo pasé, por todo esto. Porque después del hecho de que tuve la tromboembolia, fui dada de alta, que la tromboembolia, las grasitas fueron migrando a los pulmones. O sea que tus pulmones estaban con grasa, ¿verdad? Las arterias de mis pulmones estaban tapaditas y corrió peligro mi vida, porque es algo muy grave lo que me pasó. ¿Cuántos días estuviste en terapia intensiva? 8 días. Y a vos te pintaron la película como que, bueno, hoy te hacías la cirugía y al día siguiente ya estabas de alta. Al día siguiente, sí, porque cuando al día siguiente me ayudaron a caminar, yo no podía. Bueno, yo presenté dificultad respiratoria. Yo me operé el 24, mi cirugía duró 8 horas. Salí aproximadamente a las 22 horas. De ahí, a la madrugada ya sentí dificultad respiratoria. Después de esto, fue que me fui ingresada a terapia y todo eso. Bueno, esa parte ya pasó la primera pesadilla. Fui dada de alta, seguía yo yéndome al médico cirujano, Alexis Gallagher, era el médico que me operó,
que hoy día está imputado. Después de eso, mi abdomen necrosó, volví. Él me hacía las curaciones con suero fisiológico, me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes. Después, como yo no veía mejoría en el tratamiento que él me estaba dando, ya estaba desesperada, concurro al Centro Nacional del Quemado y Cirugía Reconstructiva aquí en Sajonia, sin una orden judicial como él dice, como dice el doctor Alexis Gallagher. Me fui, me fiché, me inspeccionaron los médicos, viene la infectora, me hacen un ensopado, encuentran 4 tipos de bacterias en mi abdomen. Fui intervenida de urgencia, quedé internada en el Centro Nacional del Quemado por 2 semanas más y el tratamiento fue largo. Duró más de 5 meses para que se cierre toda la herida que tuve, y las secuelas que me dejó esto es irreversible. Yo no quiero que ninguna otra mujer, ni madre de familia, pase por todo el calvario que yo estoy pasando, por todo lo que yo pasé, por todo el sufrimiento que pasaron mis hijos, que pasó mi familia, que pasaron mis seres queridos, que pasé yo. Es algo terrible que no quiero que nadie, ninguna persona vuelva a pasar por esto. Decías incluso, Celia, que te cuesta mirarte al espejo. Hasta hoy día, yo te puedo mostrar esto, ¿verdad? Pero yo no me acepto, yo no me puedo ver en el espejo. Yo no puedo aceptar todavía todo esto que me ha pasado. Decías que esto fue un regalo de tus hijos, ¿verdad? Sí, fue un regalo de mi hija mayor. ¿Y cómo te sentís hoy, Celia, después de todo esto? ¿Cómo estás contando tu historia? Y después de todo lo que pasé y sigo pasando, este médico está imputado por lesión grave. Me amenazó públicamente en una radio de que iba a ir a parar sobre choferes del Chaco y Mariscal López, porque él siempre me dijo que él tiene, como es político, tiene mucha influencia. Creo que es director médico de la justicia electoral, pero yo creo y yo confío en la justicia paraguaya de que mi denuncia tiene que llegar a un buen puerto, porque no quiero que nadie. Públicamente me amenazó hace unos días. ¿Vos sos de Ciudad del Este, no sos de Asunción? No, yo soy de Ciudad del Este. ¿Viniste exclusivamente para la cirugía? Claro, era porque él me dijo, bueno, listo, es algo sencillo. Generalmente 24 horas y estás de alta. Después tenía que quedarme unos días más para hacerme las curaciones, qué sé yo. A la semana yo tenía que estar de vuelta en mi casa. ¿Cómo llegaste hasta este médico? ¿Vos le conocías? ¿Tenía alguna referencia de él? ¿Cómo fue para que decidas hacerte con él Por una amiga que tenemos en común, por una pariente que tengo. O sea, que había plena confianza. Por supuesto, yo acudí, porque aparte que él cuando te habla, él te habla de que él es el mejor, de que tiene títulos en Estados Unidos, en España, en esto. Cuando vos te llegas a un médico, crees que es el mejor, por eso te pones en sus manos, y más como él se estaba vendiendo también. Ale, Bueno, Juan Carlos, esta es la historia entonces de Celia. Sí, te escucho. Ale, ¿qué le Sí. dijeron los otros médicos? Voy a Sí, le puedo ponerle poner el Fito, retorno, el auricular, exacto. un momentito. Fito Cabral te saluda, estamos acá con Juan Carlos Vareiro. Te quería consultar, ¿tuviste alguna pericia médica, algún diagnóstico médico que hable de una mala praxis después de todo el tratamiento largo que tuviste al que tuviste que someterte? Mi cuerpo habla de lo que pasó. No, te preguntaba en el sentido de que todos los médicos que te atendieron después
de esta Claro, cirugía. el Centro Nacional del Quemado Sí. pasó su informe a la fiscalía ya. Ajá. Y en ese informe ellos hablan de algún tipo de mala praxis. No, yo eso no te podría Ujú. decir porque más que nada yo puedo contar lo que a mí me pasó, Claro, yo puedo contar mi claro. historia para que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto. Pero la parte legal o toda esa parte se encarga el abogado y yo Sí. no tengo conocimiento porque yo no, o la parte médica no te puedo decir porque yo soy una madre de familia, Claro. ama de casa, Y que nunca cuando- pensé pasar por esto. Claro, no, más que nada justamente esa es la intención. Cuando vos te sometes a la cirugía, después empezás a sentir dolor, no pasa eso. ¿Qué te dice el doctor Gallagher cuando vos le decís, no, esto no es normal? Él me decía que con el tratamiento que él me estaba dando, que era, me quitó toda la piel necrosada, me lavaba con suero fisiológico y me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes, que eso después tenía que ir regenerándose de abajo para arriba. Iba a salir toda carne nueva, buena. Celia, Y él nunca quiso que yo acuda a ningún otro médico. Él no me quería derivar. Él solamente, ahí es a lo que yo voy, que él agarró y quiso como que tapar todo lo que estaba pasando, ¿entendés? Por eso él no me estaba derivando a ningún otro profesional. Fui sometida a una... Muy bien, con ese video terminamos esta clase y ya bueno, creo que con esto ya hemos terminado el derecho médico y la última ya haremos una introducción a lo que es la medicina legal, cómo diferencia con la auditoría.